Ok, entonces, a ver, como un recordatorio rápido, estábamos platicando de la propiedad, del máximo común divisor por residuos, ¿verdad? Por residuos. eh, permítanme, bueno, bueno, la idea general es que considerando estos enteros, tales que se relacionan del siguiente modo, A igual a B por Q más R, o sea, Q es el cociente y R es el residuo. Entonces, el máximo común divisor de AB resulta ser igual al máximo común divisor de BR, ¿sale? Ese es el resultado general. No lo demostramos aquí, no lo vamos a hacer, pero lo vamos a utilizar con la finalidad de pues armar ahí un pequeño código, ¿verdad? En Python. Bueno, entonces, permítanme un momento. Listo, creo que ya. Ok, entonces, también lo que habíamos visto es que podíamos nosotros aplicar, podíamos nosotros aplicar el, el algoritmo de la división para encontrar el máximo común divisor de dos números, ¿verdad? Si yo divido A entre B, entonces tengo una expresión de esta naturaleza, donde, como habíamos dicho, Q es el cociente, R es el residuo, y necesariamente R es, bueno, mayor o igual que cero y estrictamente menor que B. Y esto lo habíamos relacionado con este cociente, ¿verdad? Y así nos podíamos ir. Luego consideraba la división de B entre R, el residuo, este residuo de aquí. Ahora primero dividí A entre B, ahora divido B entre R y tengo esto de acá. Y esto está relacionado precisamente con B entre R. Y lo que dice el resultado anterior es que el máximo común divisor de AB es igual al máximo común divisor de BR, ¿cierto? Y así nos podemos ir, ¿verdad? Habíamos dicho que así nos podíamos ir. Ahora dividimos R entre R1 y tenemos R igual a R1 por Q2 más R2, donde R2 es estrictamente menor que R y mayor o igual que cero. Aquí estamos trabajando, como lo dice el teorema, estamos trabajando puros números enteros, ¿sale? Entonces, esto es eh, R1 entre R, perdón, R entre R1, y lo que nos dice aquí el teorema, o sea, cuando digo el teorema me refiero a este resultado, ¿no? Es que el máximo común divisor de B y R es igual al máximo común divisor de R y R1, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y así nos seguimos, ¿verdad? Si nos seguimos así, entonces lo que habíamos comentado es que efectivamente tenemos una cadena, lo pueden ver aquí, aquí vamos a llegar hasta, pues, en tener un residuo cero, ¿verdad? Llegar a cero. Debe llegar a cero. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando es precisamente una cadena descendente
una cadena descendente de residuos que finalmente debe establecerse esa cadena en el cero, ¿sí? Y cuando se establece esta cadena en el cero, es que precisamente llegamos al residuo cero. Cada uno de estos es un entero, ¿sale? Y cada uno de estos enteros es mayor o igual que cero. Hay una cantidad finita, ¿verdad? Hay una cantidad finita aquí es R1. Hay una cantidad finita, ¿verdad? De enteros. De hecho, la cota máxima es R y la cota mínima es cero. Y todos estos R1, R2, bla, 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 hasta RI, todos y cada uno de ellos está entre cero y R. Y si continúo así, ¿cuántos números enteros tengo entre cero y R? Pues una cantidad finita, ¿verdad? Y los estoy recorriendo poco a poco, finalmente, pues tengo que llegar a cero, ¿sí? Al residuo cero necesariamente. Esta es la idea. Y de ahí que entonces, pues, o sea, si continuamos, continuando, llegamos hasta el máximo común divisor de un cierto RI y cero, es el máximo común divisor de RI y cero, y esto es precisamente, pues, RI. Y ahí termina el proceso, y ese es el máximo común divisor. Sería el máximo común divisor precisamente de A y B, ¿sale? Este RI de acá sería finalmente, por esta cadena de igualdades, sería el máximo común divisor de A y B. Bueno, entonces, esa es la idea, ¿ok? Y lo que yo les había comentado es que esto lo podemos implementar en Python del siguiente modo. La idea de implementarlo significa pues establecer una función en Python que me dé el máximo común divisor el algoritmo de Euclides, efectivamente, que me dé el máximo común divisor de cualesquiera dos números, ¿no? Vamos a pensar dos números, bueno, de dos números enteros en general, a ver. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Habíamos, a ver, la idea más o menos es la siguiente. A ver, hay que definir el máximo, bueno, quiero construir la función que se llame máximo común divisor, eh, eh, haciendo caso, bueno, tratando de ocupar precisamente el teorema de arriba, del residuo, de AB. Entonces, lo primerito que checamos es que, a ver, ¿qué pasa si B es cero? Si B es cero, entonces el máximo común divisor de A y B, pues es naturalmente que A, ¿verdad? Entonces, esta es una de las primeras consideraciones, o uno de los primeros casos que tiene que considerar nuestra función. Y acuérdense, para trabajar casos, utilizamos if-else. Más adelante voy a detallar más esto de if-else, pero ahorita se los voy platicando conforme, bueno, en una aplicación directa de if-else, ¿no? Para que más o menos lo entiendan y más adelantito les explico con mayor detalle. Entonces la idea es que si de casualidad, si resulta que B, pongo if, ¿no? Si resulta que B, acuérdense que para comparar valores utilizo el doble signo de asignación. Si resulta que el valor de B es cero, si resulta que el valor de B es cero, entonces, siendo esto verdadero, entonces, por favor, función, aplica la porción de código que voy a poner después de los dos puntos. Y en este caso sería regresa el valor de A, porque ya sabemos que en general, bueno, sabemos de hecho que el máximo común divisor de A y cero es A, o bueno, el valor absoluto de A si A es negativo, ¿sale? Eso es lo que nosotros sabemos. Bien, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si cero no es, digo, si B no es cero? ¿Qué sucede si B no es el número cero? En este caso, por favor, ¿sí? Haz lo siguiente, función. Regrésame el valor del máximo común divisor entre B y el residuo de A y B. Como se darán cuenta, ¿por qué le pido esto a la función? ¿Por qué le estoy pidiendo esto a la función que calcule este residuo? Digo, el máximo común divisor entre B y el residuo de A y B, de dividir A entre B, precisamente porque quiero ocupar esta cadena descendente, ¿verdad? Bueno, esta cadena descendente de residuos para finalmente llegar a este valor. Entonces,
Yo sé que calcular el máximo común divisor entre A y B es igual a calcular el máximo común divisor entre B y R, el residuo de dividir A entre B, que sé que es calcular el máximo común divisor entre R y R1, que es el R1 es el residuo de dividir B entre R, y así nos vamos hasta llegar a esta cosa de aquí, ¿sale? Y como se darán cuenta, pues es un número finito de pasos. Es un número finito de pasos que finalmente, pues, mi Python puede calcular, aunque se haga, bueno, dependiendo, si es enorme, pues se tardará más, ¿no? Pero en general, pues dependiendo de los números que ocupemos, pues esto es una cadena relativamente pequeña y lo que queremos es que finalmente el programa, la función que vayamos a armar, llegue a este numerito, ¿sale? Por eso es que pido esto, ¿no? Que pido, fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es, calcula el máximo común divisor entre A y B. Si B es cero, pues ya me regresa esto, pero si B no es cero, entonces esto no se satisface. Y lo que sucede es que al ver Python que esto no se satisface, ya no aplica esto de acá, sino que se salta a esta línea de código, ¿sí? A este bloquecito de código. Y este es el bloquecito de código que va a aplicar, ese es el que va a seguir, ¿sí? ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Por favor. Eh, a ver, Roberto, sí, adelante. Perdón, el A por ciento B significaba el residuo de dividir A entre B. Sí, efectivamente. Sí, Ok, este es el residuo de dividir A entre B, ¿sale? Sí, efectivamente, ¿no? gracias. Sí, entonces, fíjense qué es lo que le estoy pidiendo aquí a la función, a esta función mcdres, ¿no? Lo que le estoy diciendo es, dado que esto no sucedió, entonces aplica esto de acá. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo aquí? Retórname, por favor, regrésame, dame, ¿sí? La evaluación resultante de mandarte a llamar a ti misma, pero ahora con los parámetros B, A porcentaje B, o sea, B, el residuo de dividir A entre B. O sea, aquí lo que le estoy pidiendo a la función mcdres es que se mande a llamar a sí misma. La primera vez que la aplicamos, la función máximo común divisor está siendo aplicada en los parámetros A y B, ¿sí? La primera vez. En cuanto llega a esta parte del else, ¿sí? Se manda a llamar a sí misma, pero ahora con los parámetros B, el residuo de dividir A entre B. ¿Sale? ¿Y qué es lo que sucede cuando se manda a llamar a sí misma? Pues que vuelve a aplicar, bueno, vuelve ahora sí que a ejecutar cada una de estas líneas, ¿sale? Vuelve a ejecutar cada una de estas líneas. Entonces, si si el residuo de A entre B no es cero, se pasa a else y ahora esta función manda a llamar, ¿sí? Al máximo común divisor, bueno, se aplica ahora a, ¿qué sería? A, B, ¿sí? Bueno, a ver, lo voy a poner mejor con un ejemplo, ¿sale? Con un ejemplito que creo que se va a entender mejor. Pero la primera parte es precisamente esta, ¿no? De que se manda a llamar, aquí está haciendo esta función, se está haciendo un llamado a sí misma, desde luego con diferentes parámetros, pero se está haciendo un llamado a sí misma, ¿sí? Luego, esta de aquí, finalmente, se va a hacer un llamado a sí misma, pero con otros parámetros. Y luego esa se va a hacer un llamado a sí misma, pero con otros parámetros. Y así nos vamos. Uno podría decir, pero ¿cuándo terminamos? ¿Qué tal si nunca terminamos? ¿Se llama a sí misma? ¿Cuántas veces se va a llamar a sí misma? Bueno, precisamente este algoritmo lo que me dice es que esos autollamados van a terminar en un momento dado, sí van a concluir, ¿no? Es precisamente esta observación de aquí o esta de acá es la que me hace saber que estos autollamados de esta función, ¿sí? Van a terminar. Ahora aquí uno podría decir, pero espérate, o sea, todavía esta no se ha terminado de llevar a cabo cuando ya se está mandando a llamar a sí misma. O sea, ¿cómo está esa onda, no? O sea, todavía no termina todavía no me va a dar ningún valor esta cosa cuando ya se mandó a llamar a sí misma. Por eso, bueno, a ver, vamos a checar un pequeño ejemplito y a ver si ese ejemplito más o menos nos aclara las cosas, ¿no? A ver, permítanme. Okay. Sí, a ver. Eh,
Sí, 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 sí. A ver, un ejemplo para más o menos entender qué onda con este código, ¿no? Pongo como parámetros A y B, que A sea 4 y que B sea, digamos, este, quiero calcular, a lo mejor, a ver, así. A ver, no, mejor así. A ver, que A sea 17 y que B sea 4, sí, y que B sea 4, ¿sale? Entonces, eh, quiero calcular, quiero aplicar esta función, ¿sí? Precisamente en 17, 4, ¿sale? Quiero calcular el máximo común divisor entre 17 y 4. Nosotros lo podemos hacer mentalmente y pues ya sabemos qué onda, ¿verdad? Ya tenemos el valor, ya sabemos quién es el máximo común divisor, pero vamos a tratar de leer un poquito lo que está haciendo este código, ¿sale? Y que finalmente pues nos va a llevar al mismo resultado, al resultado que ya hemos calculado ahorita mismo. Bueno, eh, puesto que en este caso, fíjense, en este caso, puesto que B es 4, es distinto de 0, entonces esta línea de código no se va a aplicar. Esto es falso y por lo tanto este pedacito de código no se aplica. Entonces la función se va a ir a este lado, ¿sí? Se va a ir a este lado. ¿Y qué es lo que me está pidiendo aquí? Pues me está pidiendo que por favor calcule, a ver, que por favor calcule, aquí es manda a llamar, la función se manda a llamar a sí misma, ¿no? Manda a llamar, pero ahora ¿a quién? ¿A quién manda a llamar? Al máximo común divisor, ¿sí? Ahora dice aquí, según esta parte de acá, ahora aquí tiene que ir B y aquí tiene que ir el residuo de A entre B, es decir, el máximo común divisor de B, que es 4, ¿sí? Y, ¿qué habíamos dicho? Ajá, A 17, porcentaje 4, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están todos de acuerdo con esto? Estoy tratando de seguir tal cual este algoritmo, ¿no? El cuerpo de la función, ¿sale? Estoy tratando de seguirlo tal cual. Entonces tengo esto de acá, ¿sí? Bueno, entonces esto a su vez manda a llamar. ¿Qué manda a llamar? Fíjense, aquí, bueno, a ver, ¿esto cuánto vale? 17 porcentaje 4. Es el residuo de dividir 17 entre 4, es 4 por 4, 16, y sobra 1. Entonces, esto en realidad es 1, ¿verdad? Esto en realidad es 1. Entonces, a ver, lo pongo aquí, lo voy a poner así. Sí. Esto es igual al máximo común divisor de 4, 1, ¿sí? Y esto, a su vez, va a mandar a llamar a sí misma, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora manda a llamar, ahora aquí, este está tomando el valor, el lugar de A, y este está tomando el lugar de B, ¿sí? Este está tomando el lugar de A y este está tomando el lugar de B. ¿Y qué es lo que me dice el programa? Me dice, pues que en primer lugar vaya B y en segundo lugar el cociente de A entre B, ¿no? O el residuo del cociente de A entre B. Entonces, este es A, este es B, entonces esto me manda a llamar a, me lo pongo aquí, máximo común divisor res de B1, ahora esto está tomando el lugar de B, y el residuo de A entre B, ¿sale? Este es A y este es B. Fíjense cómo está, bueno, es que aquí hay varias cosillas, ¿no? En primer lugar, en primer lugar,
a qué valor estaba, en primer lugar, estaba señalando la variable A, al objeto 17? ¿Y a qué valor, en primer lugar, estaba refiriéndose o señalando la variable B? Al objeto entero 4, ¿cierto? ¿Sí estamos todos de acuerdo con esto? La primera instancia, la primera aplicación, el primer llamado de esta función, ¿sí? Se está haciendo cuando A hace referencia al objeto entero 17 y B hace referencia al objeto entero 4. Por cómo está constituido el cuerpo de la función, ¿sí? Y puesto que B es distinto de 0, entonces esta función, ¿sí? Hace un llamado a ella misma, pero ahora aplicando aquí, ¿sí? Aplicando aquí a B y aquí al residuo de A entre B, ¿sale? Y eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? B y el residuo de A entre B. Ahí está. Pero luego esta función hace un llamado a sí misma. ¿Y qué pasa cuando esta función hace un llamado? Bueno, esta función ahora va a ponerse a trabajar, mejor dicho. Esta función va a ponerse a trabajar. Entonces, esta función cuando se pone a trabajar, ¿qué es lo que hace? Pues va a ejecutar las líneas de su cuerpo, ¿sí? Las líneas que está encapsulando esta función. Entonces, esta función, cuando se pone a trabajar, que es esta de acá, con estos parámetros, ahora dice, bueno, a ver, ahora ¿quién va a ser A? Ahora A ya no va a estar apuntando a 17, sino ahora A va a estar apuntando a 4 y B va a estar apuntando a 1, ¿sale? Entonces, fíjense cómo están las variables. A está en primer lugar apuntando a 17, y B está apuntando a 4, pero cuando se hace el primer llamado de la función, cuando la función hace el primer llamado a sí misma, ahora A está apuntando a 4 y B está apuntando a 1, ¿sale? Entonces, esto es un cambio, digámoslo así, un cambio brusco de los valores a los cuales están apuntando las variables. Esto que estoy diciendo aquí suele decirse, bueno, puesto que Python puede hacer esto, suele decirse que Python es ¿cómo le dicen? Un lenguaje de programación dinámico. Es un lenguaje de programación dinámico, porque las variables pueden cambiar de valor a lo largo del programa. ¿Sí? Un ejemplo de esto en un contexto más sencillito, ya lo habíamos visto cuando decíamos, que A valga 1 y luego, se me antoja que A valga 2. Y entonces cuando mando imprimir a A, pues la salida es precisamente 2, porque aquí ya hubo un cambio, ¿verdad? En primer lugar, A estaba haciendo referencia, A estaba apuntando al objeto 1, pero ya después A está apuntando al objeto 2 y no hay ningún problema, ¿sale? No hay ningún problema con esto. Pues de hecho, esto que les estamos platicando, que platiqué aquí, que acabo de borrar, está pasando aquí, pero ya en un contexto algo más complejo. En primer lugar, A apunta al 17, B apunta al 4. Cuando ocurre el primer llamado, ¿sí? De la función mcd res a sí misma, ¿sí? Ahora va a ser el llamado, pero cuando ya para A igual a 4, ¿ahí qué hice? Ahí está. Ya para A igual a 4 y B igual a, igual a 1, ¿sale? Entonces, bien, aquí se está mandando, esta función ahora es la que tiene que trabajar. Y cuando esta función trabaja, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tiene que aplicar su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de esta función? Pues es este mismo, es la misma función, es el mismo cuerpo. Entonces, en primer lugar, se tiene que ejecutar esta línea de código. Y entonces está esto, ¿no? De B es igual a 0, ahora B vale 1. No. Pues entonces, lánzate directamente a esta línea de código. Y esta línea de código, ¿qué me dice? Pues ahora manda a llamar a, a sí misma, mándate a llamar a sí misma, mándate a llamar a ti misma, perdón, con estos parámetros B, el residuo de A entre B. ¿Quién es B aquí? Aquí ahora este es A, que es igual a 4, y B es igual a 1, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí ya lo había puesto, ¿verdad? A igual a 17, B igual a 4. Voy a borrar aquí. ¿Sí?
Y entonces ahora hace este llamado, ¿sí? Pero ahora, bueno, sí, ¿no? Aquí está ahora apuntando aquí B, ¿sí? Y ahora es el residuo de A entre B. ¿Cuál es el residuo de 4 entre 1? ¿Cuál es el residuo de 4 entre 1? Cero. 0, efectivamente, excelente, 0. Entonces, esto es igual al máximo común divisor res de 1, 0. Y entonces, esta de aquí, ahora se va a mandar a llamar, ¿sí? Ahora ella se va a mandar a llamar, pero ahora con los parámetros A igual a 1 y B igual a 0, ¿vale? Y entonces, ahora sí, fíjense, como se manda a llamar esta cosa de acá, pues tiene que aplicar, tiene que ejecutar cada una de las líneas que está formando su cuerpo, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto vale B? B vale 0. Puesto que B vale 0, entonces se aplica esta línea de código y esta ya se deja fuera, ¿vale? Ahora se va a aplicar esta línea de código. Entonces, esta, ¿qué es lo que nos va a retornar? Pues el 1, ¿sí? Nos va a retornar el 1, nos va a regresar, ¿sí? Nos va a desplegar el objeto 1, nos va a desplegar el objeto 1. Finalmente, esta función, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es que finalmente, cuando mandamos a llamar a la función con estos parámetros, lo que nos va a desplegar en la pantalla es precisamente el valor 1, el objeto 1. A ver, despliega el objeto 1. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, como se darán cuenta, Como su pues nombre lo dice, nada más nos va a entregar el finalmente tenemos residuo, que ¿no? De la terminar, ¿verdad? división. Ya nos va a entregar esta cosa y ya es el máximo común divisor de 17 y 4, ¿verdad? Y si ustedes lo hacen manualmente, digo, y nada más pensado, pues claro que sí, ¿verdad? Pero, ¿por qué hice estas cuentitas? Pues precisamente para verificar que estamos haciendo como un chequeo de la función, ¿no? Estamos tratando de checar la función a ver si efectivamente hace lo que queremos. Y aparentemente sí lo hace, ¿verdad? Ya con este breve análisis que hice aquí, la función sí va a arrojar, al menos en este caso particular, el máximo común divisor, pero bueno, de 17 y 4. Pero bueno, de todas formas, este cuerpo de la función lo construimos a partir de este análisis de acá, ¿verdad? De este análisis matemático. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que implementar en Python. Disculpe, por el mismo Sí. análisis que hicimos previamente, es por eso que siempre A tiene que ser mayor que B, ¿verdad? No podemos, o bueno, no se debería de ingresar A y B tales que B sea mayor que A. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasará si, a ver, vamos a construir primerito la función y luego este tipo de preguntas, como las que haces tú, Roberto, valen la pena, ¿no? Porque hay que considerar, como programadores, pues hay que considerar todos los posibles casos, ¿no? Y entonces ir chequeando nuestro código con todos los posibles casos. Si nos manda un resultado raro la función, entonces hay que reanalizar otra vez qué es lo que está haciendo la función y por qué nos manda ese resultado raro, en caso de que sea un resultado raro, y entonces hay que modificar el código para que finalmente la función haga lo que nosotros queremos bajo todos los posibles casos, ¿no? Todos los casos, sí, todos los casos posibles, vamos. ¿Sí? Entonces, a ver. Un segundo. Ahí está. Sí. Okay. Como que no quería agarrar, pero bueno, ya. Vamos a armar esta función, ¿no? Def máximo común divisor. Voy a ponerle así, ¿no? Res. Los parámetros son A y B. Y entonces, lo que decíamos, si B es 0, por favor, dame el valor A, ¿vale? Entonces podemos aquí hacer una prueba chiquita antes de concluir de armar todo el cuerpo de la función para irla testeando, ¿no? Irla probando. A ver, ¿qué pasa si... Acuérdense que me tengo que salir de la sangría que indica qué líneas del código que estoy escribiendo corresponden al cuerpo de la función, ¿verdad?
aquí ya me salí de este sangrado, y entonces pues ya lo que escriba aquí, ya Python entiende que no es parte del cuerpo de la función. Entonces aplico máximo común divisor, res, ¿qué tal si pongo 3,0? Ahí está, me mandó el 3, ¿verdad? ¿Qué pasa si pongo menos 3,0? Ahí está, me mandó el menos 3. Entonces, como que todo va jalando bien, ¿verdad? Entonces, continúo. Ahora, eh, si no es Ah, el caso, disculpe, sí, adelante. ¿no habíamos dicho ayer que era el valor absoluto de A? Este, sí, bueno, dependiendo de qué, si estamos trabajando exclusivamente con enteros no negativos, entonces no hay problema, ¿no? Dejamos así, pero si estamos trabajando con enteros, con todos los enteros, entonces hay que poner el valor absoluto de A. Vamos a ir probando aquí la función y vamos viendo qué pasa, ¿no? Ahorita poco a poco vamos agregando todos los detalles. A ver, Ok, ahora, sí, ahora, ay, no, caso contrario, ahí está, caso contrario, por favor, eh, mándate a llamar, ¿no? A ti misma. Evalúate y me retornas ese valor. Pero ahora con los parámetros, con estos parámetros, ¿verdad? Aplico, hasta ahí va bien la sintaxis, ahí le di corrí la celda para ver si no estoy mal en la sintaxis y aparentemente no. Entonces, a ver, vamos probando, ¿no? A ver, permítanme. Perdón. Caso contrario, miren, aquí yo puse a correr el código, pero bueno, miren, ¿por qué no sale nada? Pues porque aquí no le pedí que a la función que retorne precisamente su evaluación, ¿verdad? Ahí sí. está. Sí, ya le puse return, y miren, ahí está el 1, ¿verdad? Y ahora con el análisis que hicimos hace un momento, ya sabemos qué es lo que está haciendo este cuerpo, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que está haciendo este código. Entonces, ¿qué pasa si ponemos, por ejemplo, menos 17? Ahí habría que checar por qué me seguiría dando el 1, ¿no? ¿Por qué si puse menos 17, por qué me sigue dando el 1? ¿Y por qué no me da, por ejemplo, alguien poder esperar, por qué no te da el menos 1, ¿no? O algo así. Bueno, ese es algo que hay que reflexionar un poquito más, ¿no? Habría que checar. Eso podría yo dejárselos para que lo reflexionen y vean por qué sigue sacando el 1, ¿sí? Y no el menos 1 u otro valor diferente. ¿No? ¿O qué pasa si, como decía Roberto, si pongo aquí, digamos, el 5 y aquí pongo el 60, ¿qué dará? Da el 5, ¿por qué da el 5, no? 5 divide a 60, ¿por qué da el máximo común divisor da 5? ¿Sí está bien lo que estamos haciendo? ¿Sí da el resultado correcto mi función? No, Sí, ¿sí? 5 es primo y 5 divide a 60. Entonces, el máximo común divisor tiene que ser 5, ¿verdad? Entonces, aparentemente sí va jalando chido la función, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito más bonita la función y que al tiempo de que va sacando los resultados, que vaya precisamente, al mismo tiempo que vaya expresando, pues, esto de aquí, ¿vale? Esto de acá, ¿no? Que vaya expresando estas igualdades para que todavía entendamos mejor qué es lo que está haciendo matemáticamente la función. Entonces, para ello, le voy a pedir que despliegue lo siguiente, el máximo común divisor. Pongo así, aquí voy a construir unas cadenitas combinadas con variables, con las variables A y B, con los parámetros A y B, coma, B, coma, ahorita les voy explicando qué onda. Pongo paréntesis, igual a máximo común divisor, a ver si jala, esperen un momento. Ok, sí, B,
Permítanme un momento. Quiero cerrar paréntesis. Sí, creo que sí. A ver. A ver qué es lo que me está sacando mal. Sintaxis inválida. A ver por qué será. A ver, permítanme un segundo. A ver. Sí. Ajá. A ver. Else. Ahora bueno, sí. Creo que así ya está bien. A ver. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? A ver, lo aplico con el, a ver, máximo, vamos a hacer el máximo común divisor para que se vaya entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Ahora, res de vamos a ver. Vamos a agarrar esos numerotes y a ver qué pasa. Ahí está, miren. Ya me da un poquito más de información, ¿no? Y está relacionada con el teorema que estábamos checando ahorita. Fíjense. Entonces, el máximo común divisor, incluso hagan las cuentas ustedes para ver si efectivamente es 4. El máximo común divisor de 1308 y, ¿qué es 2020, es igual al máximo común divisor de 2020 y al residuo, a ver, sí, ¿verdad? El residuo de dividir 1308, no, a ver, chequen si lo que estoy haciendo está bien. Sí, esta igualdad sí se tiene. Ajá, estoy tratando de hacer esto de acá, mire, precisamente, ¿no? El máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B y R, donde R es el residuo de dividir A entre B, ¿no? Y así me voy. A B de R. Entonces, este es A, este es B. El máximo común divisor de estos dos, de A y B, es igual al máximo común divisor de B y el residuo de dividir, pero aquí no me da, ¿verdad? Aquí es, Sí, ajá, en la segunda línea, donde dice ajá. máximo común divisor de 2020 y 1308, igual al máximo común de divisor de 1308 y 712, 712 es el residuo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, sí. en la primera línea lo que noto es, bueno, hay un lema, ¿no? Donde dice que si el máximo común divisor de, por ejemplo, de A y B es igual al máximo común divisor de de B, A, pero no sé cómo se define, bueno, A ¿qué ver, pasa ahí? sí, es lo que estoy checando. ¿Por qué da esta línea, no? ¿Por qué primero da esta línea? Ajá, Creo que, exacto. Sí, creo que a es ver, porque, qué? bueno, creo que es porque 1308 es menor que 2020, entonces cuando se divide, pues sobra todo el 1308. Sí, ¿verdad? Que no es porque primero los presenta así tal cual, o sea, porque el return va después. Primero está el print y después el return. Y entonces Sí, nada más ajá, los de orden, o sea, eso es lo que hace el print. sí, efectivamente. A ver, estas líneas, como bien dicen, cada una de estas líneas sale por la línea 4, ¿no? Por el print. Fíjense, aquí, esta cadenita que puse aquí de MCD paréntesis es para que salga esto de acá. ¿Sí? Esta A precisamente está haciendo, bueno, está tomando el valor precisamente del parámetro A
esta B está tomando el valor del parámetro B, en este caso el parámetro A es este número y B es este número. Esta coma de aquí sale de esta cadena, este paréntesis de aquí sale, bueno, este de aquí, este paréntesis, esta igualdad, esta MCD y este paréntesis abierto salen de esta parte de acá, ¿sí? Aquí está B, que es este B, y este valor tiene que ser este valor, en tanto que esta coma de aquí es esta coma de acá, y finalmente este paréntesis cerrado corresponde a este paréntesis de acá. Pero sí, ¿verdad? Porque 1308 es menor que 2020, entonces el residuo de dividir 1308 entre 2020, pues es 1308, ¿verdad? Y sale así, ¿sí? Luego, esto de acá, esta segunda línea es precisamente, ahora sí. ¿Puede repetir eso Ajá. otra vez? Lo último de por qué sale 1308. Ajá, porque, o sea, fíjate que aquí, esta parte de acá, bueno, sale de esto, ¿no? De esta parte de acá. Entonces, este valor es A, este valor es B, ¿sí? Esta igualdad es esta igualdad, este MCD es este MCD, este es B, y este es el resultado, es el residuo de dividir A entre B. Pero, ¿cuál es el residuo de dividir 1308 entre 2020? Ya un compañero lo había dicho, ¿no? Ya no sé, ya no supe quién fue, pero un compañero lo comentó. ¿Qué residuo da dividir 1308 entre 2020? A ver, pues simplemente lo hacemos aquí, ¿no? Si es 1308, ¿no? Efectivamente, porque 1308 es menor. ¿Sí están de acuerdo todos? Puesto que 1308 es menor, entonces el residuo queda como 1308, ¿no? O sea, siempre que ponen un número menor acá, Es el mismo. el residuo es el número. De ahí que salga, como lo dijo un compañero, con totalmente cierto lo que dijo, es que por eso sale aquí 1308. Y luego aquí ya se va desencadenando precisamente lo que platicábamos, lo que analizamos en un principio, de lo que va haciendo esta función, ¿no? ¿Sí están de acuerdo más o menos todos en lo que está haciendo esta función? Ya luego, adelante Manuel. Hola, profe. Sí, es que había puesto una pregunta, yo creo que parecida a lo que estamos viendo en el chat, que ¿qué pasa si en el ejemplo de 3,0, pues vimos que el 0 era, que el 3 era el máximo común divisor, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de poner 3,0 ponemos 0,3? A ver. A3, miren. ¿Por qué? Porque aquí fíjense, precisamente, a ver, esto, a ver, de 0,3, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es A? A es 0 y B es 3, ¿cierto? Entonces, cuando aquí que hago el llamado de la función, precisamente la línea 8 que estoy haciendo el llamado de la función, pues bueno, se van aplicando de manera ordenada todas estas líneas, ¿no? Se van ejecutando cada una de estas sentencias, mejor dicho. En primer lugar, se va a ejecutar la sentencia 2. Dice, a ver, B, que en este caso es 3, ¿es 0? No. Entonces, el return A ya no se aplica y se va directamente el flujo de ejecución. Ya recuerdan un poquito de que habíamos hablado del flujo de ejecución. El flujo de ejecución se salta a estas dos líneas, ¿sí? Si la condicional de if no se satisface, esto es en general, si la condicional del if, que es la condición o la condicional del if, no se satisface, entonces el flujo de ejecución se va directamente al cuerpo, o a las sentencias que forman el cuerpo de la segunda parte, que es el else. El caso contrario o el otro caso, si es que el if no se satisface. Entonces, ahora sí,
ahí se aplica el print, directamente se aplica el print, este print se aplica, que es esta línea de aquí, este print se despliega en esta línea de aquí, que es precisamente el 0, 3, ¿verdad? Por eso aparece aquí el 0, 3, porque A vale 0 y B vale 3, entonces aquí es 0, 3 es igual al máximo común divisor de 3, el residuo de 0 entre 3, ¿verdad? ¿Y cuál es el, sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el residuo de 0 entre 3? Pues 0. 0, ¿verdad? Ahí está, por si hay dudas o por si no sabemos hacer cuentas, ya Python ya hizo la cuenta por nosotros, ¿no? 0. Entonces, a ver, entonces aquí está, ¿no? El máximo común divisor de 3, 0. Precisamente es el que cuando hice este llamado, ¿sí? Esta función evaluada en estos parámetros hace el llamado ahora de ella misma, pero con los parámetros 3, 0, ¿sí o no? 3, 0, que es esto de acá, ¿verdad? 3, 0. Y entonces, este llamado, el llamado ahora a la función máximo común divisor, pero con 3, 0, aquí me faltó ponerle, bueno, ya lo dejo así. Con 3, 0, pues vuelve a el flujo de ejecución otra vez se regresa al 1 y dice, ok, vamos a aplicar la función mcd-res, pero ahora 3,0. Ahora b vale 0, ¿verdad? Fíjense que en un principio b valía 3 y luego ya b está apuntando al 3 y luego en el primer llamado, en el autollamado, b ya vale 0, ¿sí o no? Y entonces precisamente cuando b vale 0 es que se aplica la condicional del if es verdadera, ¿sí? La condicional del if es verdadera y entonces ya me regresa, ¿qué valor? El valor 3. ¿Más o menos se entiende qué es lo que está pasando? Profe, pero eso no estaría mal porque el 3 no es divisor de 0, o así está bien. ¿El 3 divide al 0 o no lo divide? Pues sí, ¿no? Porque 0 entre 3 es 0. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ajá, exactamente, ¿no? Hay que recordar, fíjense que aquí hay que recordar claramente la definición de divisibilidad, ¿no? La que les presenté en un principio. Todo número es divisor del 0, excepto el 0. Precisamente lo que les decía es que A divide a B si solo si existe K entero, tal que B es igual a K por A, ¿sí? Sí, ¿verdad? Eso es lo que les había comentado, ¿no? Esa es la definición que les comenté. Bueno, entonces el 3 divide al 0. Es la pregunta, ¿no? 3 divide al 0, pues habría que ver si 0 es igual a K por 3, ¿sí? Para algún K entero, pues el 0, ¿no? ¿Sí o no? Y ya, entonces el 3 sí divide al 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Ay, sí, Es por la perdón. definición, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora dicen que el 0 no divide al 0, pero a ver si será cierto eso. A ver, chequémoslo. 0 divide al 0. Para eso habría que buscar una K, tal que K por 0 de 0. Pues en realidad cualquier entero, ¿verdad? La diferencia aquí es que podemos escoger prácticamente, o sea, todos los enteros dan cabida a verificar que 0 sí divide al 0. Si la definición fuera existe un único K, entonces ahí sí ya valdría gorro, ¿no? Pues diríamos, no, entonces el 0 no divide al 0, ¿no? Pero en tanto que no exigimos la unicidad, entonces, según yo, ajá, ajá, es que hay una gran diferencia entre la división y la divisibilidad. Ajá, hay una pequeña diferencia y aquí la estamos viendo, ¿sale? No es lo mismo, ¿sale? No es lo mismo. Les pasé un libro ahí en el Classroom, ya creo que muchos conocerán ese libro, ya ese libro es súper viejito,
Pero, y bueno, se los pasé porque es el que más tenía a la mano, hay otros mejores, pero creo que ahí viene explicado de manera decente esta parte de la divisibilidad y del máximo común divisor, del mínimo común múltiplo. No quise, no me conviene ahondar muchísimo más en estos temas porque además no corresponden al tema de geometría analítica y nos tardaríamos un ratito en desarrollar todo esto, pero lo quise tomar para pues ver una aplicación, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo y que pues no simplemente se quede ahí con ejercicios muy triviales o como que y eso para qué me sirve, ¿no? Digo, quise ver una aplicación también, estas aplicaciones son sencillas, pero ya tienen cierto interés, ¿no? Y nos dejan pensando en otras posibilidades. Bueno, pero yo les sugiero que pues chequen esa parte, ese material para que lo entiendan bien, si no es que en su momento lo verán en sus clases de álgebra superior o alguna clase de álgebra, teoría de números, y entonces cuando tengan la oportunidad pues regresen a esta parte para que ya verifiquen con que sí, efectivamente, que aparentemente este código sí está jalando bien, ¿no? Con lo que dice la teoría, ¿sale? Entonces, esta es una aplicación un poquito interesante de esta parte, ¿no? Bueno, para lo básico de teoría de números, ¿no? Del máximo común divisor. Igual, si siguen quedando dudas, tengan la confianza de escribirme correos, de escribirme al WhatsApp o al Telegram, y pues tratamos de ir resolviendo todas las dudas que salgan, ¿no? Pero por el momento creo que más o menos sí quedó claro, ¿no? Lo que hicimos, al menos en cuanto a al traslado de la teoría aquí a lo práctico de Python, ¿no? Creo que eso sí quedó claro, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Sale? ¿Por qué el cuerpo de la función queda así? Creo que eso sí quedó claro, ¿no? Y más o menos la lectura de qué es lo que está haciendo la función, y lo interesante aquí, lo nuevo, es que la función se está mandando a llamar a sí misma, ¿sí? Esto es algo muy interesante. Me gustaría ver otro ejemplo, a ver, vámonos con otro ejemplo, de, de llamado, de que una función se llame a sí misma. A ver, permítanme un momento. Bueno, mientras no sé si alguien quiera comentar algo, si alguien tenga alguna duda, algo que decir, no sé. ¿Nadie? ¿Nada, nada, nada? No, creo que no. Ok. A ver, permítanme un momento. Vámonos con este otro ejemplo. Mm. Quiero armar una función que se llame conteo y va a ser una cuenta regresiva, ¿sale? Así como cuando va a despegar un cohete que dicen 10, 9, 8, 7, despegue, ¿no? Algo así. Entonces, y quiero hacer el conteo de manera, el conteo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo lo dije? De manera el conteo hacia atrás, ¿no? Regresivo, creo. Regresivo, el conteo regresivo, ándale. Ok, entonces me gustaría que la función, me gustaría que la función que voy a construir haga lo siguiente, que admita un número entero, por ejemplo, el 10, y que precisamente imprima el conteo regresivo en relación al 10, ¿sí? Entonces quiero que la entrada de esta función sea un entero, y quiero que la salida sea una impresión, y las impresiones las puedo obtener con print. La impresión que diga 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y que la última línea diga despegue, ¿sale? Eso es lo que me gustaría que hiciera la función. Entonces, ¿cuál es la entrada de la función? Aquí le puse parámetro n, haciendo alusión a que quiero que sea un entero positivo, un natural. ¿Y qué es lo que yo quiero que saque la función, que despliegue la función? Pues en principio esta cuenta regresiva, ¿no? Entonces por ahí necesito que haya un print, ¿sale? Que haya un print. Bueno, teniendo en cuenta esto, de hecho lo voy a poner aquí, print. Todavía no sé qué va a imprimir, pero bueno, ya sé qué es lo que va a imprimir, pero bueno, todavía no lo tengo armado. Entonces, una de las observaciones que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa si n es igual a 0?
Entonces, si el conteo regresivo es, bueno, eso nunca pasa en la vida real, ¿no? Pero en nuestro caso sí puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si yo hago el conteo regresivo desde el 0? O sea, que en lugar de decir, yo quiero que el conteo regresivo sea desde el 5, 5, 4, 3, 2, 1, despegue, que sea ya desde el 0, pues sería el despegue ya automático, el despegue instantáneo, ¿verdad? O sea, si hago conteo desde el 0, pues eso significaría que ya despega, ¿no? Ya no te tardes nada, despega. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, ok, gracias. Si n es igual a 0, por favor, fíjense que hace rato, bueno, aquí precisamente no apliqué ¿cómo le llaman? Bueno, el tabulador, la entrada, y dejé el bloque que se aplica después de la condicional del if en la misma línea. Pero la sintaxis también tiene cabida que dé un espacio hacia abajo, tabulación creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, y que ponga lo que debe de desplegar la función en caso de que el condicional del if se satisfaga, ¿sale? Entonces, si n es igual a 0, por favor, funcioncita conteo, imprime ya de una vez despegue. ¿Sí? Despegue. Ahí está. Acuérdense que las cadenas sirven para pues, escribir así que Word, ¿no? O texto, ¿ok? Entonces, a ver, voy probando mi función. Hasta ahí todo va bien. A ver, vamos a ver, conteo 0, a ver si no... 0. Despegue, ¿ven? Hasta aquí todo va jalando chido, ¿no? Todo va bien, como que sí vamos por buen camino. Bueno, ya que hice eso, ahora digo, bueno, pero ¿qué pasa si no, verdad? ¿Qué pasa si si n es, como habíamos dicho, qué pasa si n es, por ejemplo, 5, 6, 7, 9, algo así? ¿Qué pasa si n es algo de esta naturaleza? ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, entonces hay que considerar eso. Si n no es 0, caso contrario, por favor, a ver, imprime precisamente el valor de n, porque eso es lo que quiero, ¿verdad? Que, por ejemplo, si n es igual a 10, que aparezca el 10. Luego, abajito del 10, que aparezca el 9. Luego, abajo del 9, que aparezca el 8. Y así hasta que lleguemos a despegue, ¿no? Entonces, por favor, imprime ese número n, que no es 0. ¿Sí? A ver, vamos a checar la función. Es conteo. Les parece en el 4. A ver. Pues al menos ahí ya imprimió el 4, ¿verdad? Pero yo quiero que imprima algo más que el 4. Quiero que imprima 4, luego abajo del 4, 3, luego abajo del 3, 2, luego abajo del 2, 1, y luego abajo del 1, despegue. Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues recursividad, ¿no? Recursión. El llamado de una función a sí misma, en el contexto de la programación, se llama llamado recursivo. Y se le llama llamado recursivo porque tiene que ver con la recursión matemática, definitivamente. Entonces, lo que hago es, por favor, función conteo, mándate a llamar a ti misma, pero ahora con n disminuida en una unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, ya con esto concluimos porque ya me estoy comiendo parte de su tiempo, perdón. Pero esto lo hago para que más o menos se entienda la lógica, ¿no? De por qué escribimos las cosas así y qué utilidad puede tener la recursividad en la programación. Chequen ese video que les mandé, está un poquito largo, dura más de 1 hora, pero creo que hay cosas interesantes, ¿no? Que dicen ahí, que comentan ahí. Es una plática no formal, pero dicen cosas interesantes sobre la programación funcional. Bueno, entonces fíjense, si yo tomo, por ejemplo, 3, vamos a tomar conteo 3. A ver. Todavía no la voy a mandar a correr, espero tantito para que se entienda, a ver, para ver si nosotros más o menos adivinamos qué es lo que está haciendo esta función. N es igual a 0, nel. Entonces el código de la línea 3 no se cuenta, se lo salta el flujo de ejecución y se pasa directamente a aplicar el código de else, ¿vale? El bloquecito de código de else, 5 y 6. Algo que hay que recalcar aquí es que fíjense que hay doble indentación o doble sangrado. El primer sangrado hace referencia a las líneas de código que pertenecen al cuerpo de la función conteo. Los segundos sangrados hacen referencia a el código que se va a aplicar en caso de que la rama if se satisfaga o, caso contrario, que la rama else se satisfaga, ¿sale? Si if no se satisface, necesariamente se satisface else. Si esto no pasa, entonces esto pasa, ¿sale? Es binaria la cosa. Bueno,
Como 3 no es 0, entonces el flujo de ejecución se pasa directamente aquí, ¿sí? A la línea 5, y ahí me imprime el 3, ahí me va a imprimir el 3, e inmediatamente después la función conteo se va a mandar a llamar a sí misma, pero ahora ¿con qué valor? Con el valor 2, ¿sí o no? Y entonces el flujo de ejecución se vuelve a la línea 1 y pregunta, ¿2 es igual a 0? No. Entonces se va otra vez a else, imprime el 2 y se va otra vez a llamarse a sí misma, pero ahora con el valor de n, 2 menos 1, 1. Y se vuelve a regresar a la línea 1. De la línea 1 se pasa a la línea 2. ¿1 es igual a 0? No. Entonces se pasa directamente a la línea 5, imprime 1 y se va a conteo 0. 1 menos 1, 0. Y entonces se vuelve a regresar a la línea 1, porque mandé a llamar a la función conteo, se pasa a la línea 2. ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces ahí es cuando se aplica el despegue. ¿Sale? Más o menos se entiende lo que estoy diciendo. Y a ver, ahí está, miren. ¿Ven? Ahí está la funcioncita. Es algo también, un ejemplo sumamente sencillo, pero para que entiendan la importancia de la recursión. Aquí la recursión es un juego, ¿verdad? Pero aquí ya no. Está chido, ¿no, Valeria? Pero aquí la recursión ya no es un juego. Estamos aplicando un algoritmo matemático milenario. Si checan el libro 7 de los elementos de Euclides, verán que ahí está prácticamente el algoritmo de Euclides, precisamente el algoritmo de la división. También están los dos algoritmos y es lo que hicimos aquí, ¿sí? Entonces, aquí tiene mucho sentido es la recursión. Aquí fue un jueguito, pero no importa porque la estructura lógica de cómo se leen ambos programas es la misma, ¿vale? Es exactamente la misma. Entonces, si entienden aquí la recursión en jueguito, pues ya la entendieron aquí en algo más serio, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos, espero. Y pues bueno, me quería tardar un poco menos con esto, quería avanzar más, pero lo dejo aquí y mañana vemos otras cosas más interesantes, ¿vale? Igual de interesantes, perdón. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, y si no, pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Solo cuando vuelve a llamar a la n se sobrescribe el valor.